Sara Martínez empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo de la Academia Whitmore. Las ruedas chirriaban suavemente sobre el suelo pulido. Eran más de las 9 de la noche y la escuela estaba tranquila. Todos los alumnos se habían ido a casa hacía horas. A Sara le gustaba esa hora de la noche. El edificio se sentía tranquilo y podía trabajar sin que nadie la viera. Llevaba 3 años limpiando en la Academia Whitmore. No era el trabajo con el que había soñado de pequeña, pero le ayudaba a pagar las cuentas. Sara tenía 34 años y vivía sola en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nunca se había casado ni tenía hijos. Su vida era sencilla y tranquila, tal como había crecido. Sara provenía de una familia sin mucho dinero. Sus padres habían trabajado duro toda su vida. Su padre arreglaba coches en un taller mecánico y su madre limpiaba casas para familias adineradas. Le habían enseñado a Sara a trabajar duro y a ser agradecida por lo que tenía. Las clases de música y piano eran cosa de otras familias, no para gente como ellas. Mientras Sara limpiaba las ventanas del pasillo, oyó algo que la hizo detenerse. Era música de piano proveniente de una de las salas de práctica. Alguien tocaba una hermosa canción que nunca había escuchado. Las notas parecían flotar en el aire como por arte de magia. Sara dejó el paño de limpieza y caminó silenciosamente hacia el sonido. Había escuchado música en ese edificio muchas veces. La Academia Whitmore era famosa por enseñar música a niños ricos. Los estudiantes aprendían a tocar el piano, el violín y otros instrumentos que Sara ni siquiera podía soñar con tocar. Sus padres pagaban miles de dólares cada año para que sus hijos tuvieran los mejores profesores de música de la ciudad. Sara pegó la oreja a la puerta de la sala de práctica. Dentro, una joven tocaba una pieza que sonaba como agua fluyendo sobre las rocas. La música era suave y delicada, y de repente, fuerte y poderosa. Sara cerró los ojos y se dejó llevar por los sonidos. Por un instante, olvidó que solo era una señora de la limpieza. Se olvidó de su viejo uniforme y de sus manos cansadas. Sintió que flotaba. Cuando la música se detuvo, Sara se apartó rápidamente de la puerta. No quería que nadie la pillara escuchando. Regresó a su carrito de limpieza y continuó con su trabajo, pero la música seguía en su cabeza. Tarareaba la melodía en voz baja mientras fregaba los pisos y vaciaba los botes de basura. No era la primera vez que Sara se sentía atraída por la música en la Academia Whitmore. Desde que empezó a trabajar allí, se detenía a escuchar cada vez que oía a alguien tocar. Los estudiantes eran tan talentosos, mucho más hábiles de lo que jamás imaginó. Interpretaban piezas que le sonaban imposibles. A Sara siempre le había gustado la música, incluso de pequeña. De pequeña, se sentaba frente a la radio durante horas escuchando diferentes canciones e intentando cantar. Soñaba con aprender a tocar un instrumento, pero su familia no podía permitirse clases. Cuando otros niños de su vecindario recibían guitarras o teclados por sus cumpleaños, Sara recibía regalos prácticos como ropa o útiles escolares. En el instituto, Sara había intentado unirse a la clase de música, pero se sentía fuera de lugar. Todos los demás estudiantes ya sabían leer música y tocar instrumentos. Sara se sentía avergonzada porque no sabía nada de teoría musical ni de técnica adecuada. Después de unas semanas, dejó la clase y no volvió a intentarlo. Años después, cuando Sara consiguió su primer trabajo de verdad después del instituto, había ahorrado suficiente dinero para comprarse algo especial. Fue a una tienda de segunda mano y encontró un viejo teclado electrónico por $50. Le faltaban algunas teclas y el sonido no era perfecto, pero era suyo. Se lo llevó a su pequeño apartamento e intentó aprender a tocar sola. Aprender a tocar el piano con libros y vídeos de internet fue mucho más difícil de lo que Sara esperaba. Sus dedos se sentían torpes con las teclas y no podía leer las partituras que venían con el teclado. Pero seguía intentándolo un poco cada día después del trabajo. Aprendió a tocar canciones sencillas como Feliz cumpleaños y Estrellita. No era mucho,
pero la hacía feliz. El teclado estaba en un rincón de su salón, cubierto con una sábana vieja, cuando no lo usaba. Sara no le contaba a nadie sobre su afición musical. Temía que la gente se riera de una mujer adulta que intentaba aprender a tocar el piano sola. Sus vecinos del edificio de apartamentos nunca la oían practicar porque siempre usaba auriculares. Mientras Sara seguía limpiando la escuela esa noche, pensó en la música que acababa de escuchar. La estudiante había tocado con tanta confianza y destreza. Sara se preguntó cómo se sentiría tocar así, crear una música tan hermosa y poderosa. Se imaginó sentada ante un piano de verdad, no su teclado barato, y tocando una canción que hiciera que la gente se detuviera a escuchar, pero esos eran solo sueños. Sara conocía su lugar en el mundo. Era una señora de la limpieza, no música. Había perdido la oportunidad de aprender música de joven, y ahora era demasiado tarde. Los adultos como ella no se convertían en pianistas. Eso era para quienes habían empezado de niños, personas cuyas familias tenían dinero para clases y buenos instrumentos. Aún así, mientras Sara empujaba su carrito hacia el siguiente pasillo, no podía dejar de pensar en la música. Tarareaba la melodía desde la sala de práctica e intentaba imaginar cómo la sentiría bajo sus dedos. Las notas parecían llamarla, contándole historias que quería comprender. Sara no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginó. No sabía que su amor secreto por la música pronto se convertiría en algo mucho más que un pasatiempo. Solo sabía que la música en la Academia Whitmore la hacía sentir viva como ninguna otra cosa. Al terminar su trabajo esa noche y prepararse para irse a casa, Sara echó un último vistazo a las salas de práctica. Mañana por la noche volvería a limpiar, y tal vez, solo tal vez, escucharía más de esa hermosa música que parecía hablarle directamente al corazón. Sara apagó las luces y cerró el edificio tras ella. Caminó hacia su viejo auto en el estacionamiento, todavía tarareando la melodía de la sala de práctica. Aún no lo sabía, pero este era el comienzo de algo extraordinario. Habían pasado 3 semanas desde que Sara se detuvo por primera vez a escuchar música en la Academia Whitmore. Todas las noches esperaba oír a alguien practicando. A veces, el edificio estaba en completo silencio y Sara se sentía decepcionada mientras limpiaba los pasillos vacíos. Pero otras noches, la hermosa música provenía de las salas de práctica y Sara hacía una pausa en su trabajo para escucharla. Había empezado a reconocer a los diferentes estudiantes por sus estilos de tocar. Había un chico que tocaba piezas rápidas y enérgicas que hacían que Sara quisiera bailar. Una chica siempre practicaba la misma canción triste y lenta que hacía que Sara pensara en días lluviosos. Otro estudiante tocaba jazz que le recordaba a Sara las viejas películas que veía en la televisión. En esta noche de jueves, en particular a finales de octubre, Sara notó algo diferente al entrar al edificio principal. Las puertas del auditorio estaban abiertas y una suave luz se derramaba en el pasillo. Normalmente, el auditorio estaba cerrado después del horario escolar. Sara sintió curiosidad, así que silenciosamente empujó su carrito hacia las puertas abiertas y miró dentro. El gran auditorio estaba vacío, excepto por el hermoso piano de cola en el escenario. Sara había visto este piano muchas veces mientras limpiaba, pero siempre desde lejos. Esta noche, alguien había dejado la tapa abierta y las luces del escenario seguían encendidas. El piano parecía un gigante dormido, negro y brillante bajo las cálidas luces. Pensó que Sara nunca había visto algo tan hermoso. Su pequeño teclado en casa parecía un juguete comparado con este magnífico instrumento. Podía ver las teclas blancas y negras relucientes, y se preguntó cómo sonaría tocar música de verdad en un piano de verdad. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera viendo y luego caminó silenciosamente por el pasillo hacia el escenario. El corazón le latía con fuerza. No debería haber estado allí, pero no pudo evitarlo. El piano parecía llamarla. Sara subió los escalones del escenario. De cerca, el piano era aún más impresionante.
Era enorme, mucho más grande de lo que esperaba. La madera estaba tan pulida que podía verse reflejada. Sobre las teclas, letras doradas formaban las letras Steinway y Sanz. Sara no sabía mucho de pianos, pero sabía que Steinway era una marca famosa. Miró el auditorio una vez más. Los asientos estaban vacíos y el edificio estaba en silencio. Sara sabía que debía volver a limpiar, pero algo más fuerte que el miedo la atraía hacia el banco del piano. Había soñado con tocar un piano de verdad durante tantos años. Esta podría ser su única oportunidad. Sara se sentó en el banco y apoyó las manos en las teclas. Las sentía frescas y suaves bajo sus dedos. Respiró hondo y comenzó a tocar la única canción completa que se sabía de memoria, Elisa, de Beethoven. La había aprendido lentamente en el teclado de casa, practicando las mismas secciones una y otra vez hasta que pudo tocarla sin mirarse las manos. El sonido que emanaba del piano de cola no se parecía a nada que Sara hubiera escuchado antes. Cada nota era rica y completa, llenando todo el auditorio. Su sencilla melodía, que sonaba fina y electrónica en el teclado, ahora sonaba cálida y viva. Sara sintió que no solo estaba tocando música. Estaba creando algo mágico. Cerró los ojos y dejó que sus dedos se deslizaran por las teclas. La melodía familiar fluía de sus manos, pero sonaba diferente en este hermoso instrumento, más emotiva, más real. Sara sintió lágrimas en los ojos mientras tocaba. Nunca había experimentado algo así. Cuando terminó la canción, Sara se quedó en silencio un momento, con las manos aún apoyadas en las teclas. Las últimas notas parecían flotar en el aire a su alrededor. Sintió como si acabara de descubrir una parte secreta de sí misma que desconocía. De repente, Sara oyó aplausos a sus espaldas. Se giró en la banca, con el corazón latiendo de miedo. Una mujer estaba de pie en la puerta del auditorio, sonriendo y aplaudiendo lentamente. «Fue hermoso», dijo la mujer mientras caminaba por el pasillo hacia el escenario. «Disculpa si te sobresalté. Volví a buscar partituras. Se me olvidó y oí a alguien tocar». Sara se levantó rápidamente de la banca del piano. Tenía la cara roja de vergüenza. «Lo siento», dijo. «Sé que no debería estar aquí. Solo estaba limpiando y vi el piano y...» La mujer levantó la mano para impedir que Sara hablara. «Por favor, no te disculpes. Tocas de maravilla. Soy la doctora Elizabeth Chun, directora musical de la Academia Whitmore. ¿Y tú eres?» «Sara Martínez», dijo Sara en voz baja. «Soy la limpiadora nocturna». La doctora Chun subió las escaleras del escenario. Era una mujer asiática menuda, de ojos amables y cabello canoso recogido en un moño pulcro. Llevaba un abrigo largo y una bolsa de cuero llena de papeles. «¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano, Sara?», le preguntó el doctor Chenadot. Sara bajó la mirada hacia sus manos. «No mucho. Aprendí sola con un teclado viejo que compré en una tienda de segunda mano. Solo puedo tocar unas pocas canciones sencillas». Eso no me pareció sencillo. La doctora Chun dijo: «Tu interpretación de Para Elisa fue preciosa. Tienes un instinto musical natural». Sara no podía creer lo que oía. Una profesora de música de verdad hablaba maravillas de su forma de tocar. Siempre había pensado que sus intentos musicales eran torpes y amateur. «¿Alguna vez has tenido clases formales de piano?», preguntó la doctora Chun. La doctora Sara negó con la cabeza. «Mi familia no podía permitirse clases cuando era pequeña. Siempre quise aprender», pero no terminó la frase. La doctora Chun se acercó al piano y se sentó en la banqueta. Tocó algunas notas, probando el sonido. «Nunca es tarde para aprender música, Sara. De hecho, los estudiantes adultos a veces progresan más rápido que los niños porque tienen más concentración y determinación». Sara observó cómo los dedos de la doctora Chun se movían con gracia por las teclas.
Tocó una melodía corta y hermosa que Sara no reconoció. Tengo una idea, dijo la doctora Chun, volviéndose hacia Sara. Necesito que alguien me ayude con pequeñas tareas del departamento de música. Archivar papeles, organizar partituras, ese tipo de cosas. A cambio, podrías usar una de nuestras salas de práctica durante tus descansos. ¿Qué te parece? Sara miró al doctor Chun conmocionada. ¿Me dejarías practicar aquí con pianos de verdad? ¿Por qué no? El doctor Chun sonrió. La música debería compartirse, no encerrarse. Este edificio tiene salas de práctica que permanecen vacías casi todas las noches. Parece una tontería no usarlas. Sara sintió que estaba soñando, pero no sé leer música muy bien. No soy un músico de verdad. Todo el mundo empieza en algún punto, dijo el doctor Chun. Puedo recomendarte algunos libros para principiantes que te ayudarán a aprender a leer música. Y quién sabe, quizás tengas más talento del que crees. Sara miró alrededor del hermoso auditorio. Luego volvió a mirar el piano de cola. Hace unos minutos, solo era una señora de la limpieza que a veces escuchaba música a puerta cerrada. Ahora, una profesora de música de verdad se ofrecía a ayudarla a aprender. Me encantaría, dijo Sara en voz baja. El doctor Chun se levantó y recogió sus papeles. Maravilloso. Podemos empezar la semana que viene. La sala de práctica 3 suele estar vacía entre las 8 y las 10. Por la noche, te dejaré algunos libros para principiantes en la entrada. Escritorio. Mientras la doctora Chun se dirigía a la salida, se volvió hacia Sara. Y Sara, no tengas miedo de soñar en grande. La música tiene una forma especial de sorprendernos. Después de que la doctora Chun se fuera, Sara volvió a sentarse al piano. Tocó Furiz una vez más, pero ahora sonaba diferente. Sonaba como el comienzo de algo nuevo. Sara apenas pudo dormir ese fin de semana. No dejaba de pensar en su conversación con la doctora Chun y en la increíble oferta de practicar en la escuela. Una parte de ella temía que todo hubiera sido un sueño, pero cuando llegó al trabajo el lunes por la noche, había un pequeño paquete esperándola en la recepción con su nombre. Dentro del paquete había 3 libros de piano para principiantes y una nota de la doctora Chun. La nota decía: la sala de práctica 3 es tuya entre las 8 y las 10 de la noche, tómate tu tiempo y disfruta. El viaje. La música se trata de alegría, no de perfección. Sara sostenía los libros como si fueran tesoros preciados. Nunca antes había tenido libros de instrucción de piano reales. Todo lo que había aprendido lo había hecho viendo videos gratuitos en su teléfono o intentando copiar canciones. Escuchó en la radio esa primera noche que Sara terminó sus tareas de limpieza lo más rápido posible. Exactamente a las 8, caminó nerviosamente a la sala de práctica 3. La puerta estaba abierta tal como el doctor Chun le había prometido. Dentro había un pequeño pero hermoso piano vertical, mucho mejor que el teclado de su casa. Sara se sentó y abrió el primer libro. Comenzaba con lecciones muy básicas sobre la posición de las manos y ejercicios para los dedos. Aunque Sara creía que ya sabía tocar, se dio cuenta de que había estado haciendo muchas cosas mal. El libro le mostró cómo curvar los dedos correctamente y cómo sentarse a la altura correcta. Durante las siguientes 2 horas, Sara practicó los ejercicios sencillos. Algunos le parecían tontos, simplemente tocando una nota a la vez con diferentes dedos, pero podía sentir la diferencia. Sus manos se sentían más relajadas y las notas sonaban más limpias. Cuando llegaron las 10 y Sara no quería parar. Cerró el piano con cuidado y recogió sus libros. Al regresar para terminar la limpieza, se sentía como si flotara en el aire. Había practicado con un piano de verdad en una escuela de música de verdad. Noche tras noche, Sara volvía a la sala de práctica 3, estudiaba el libro para principiantes lenta y cuidadosamente. Los ejercicios le enseñaron a leer notación musical simple, algo que siempre le había resultado confuso. El doctor Chun había elegido libros que lo explicaban todo con un lenguaje claro y sencillo.
Después de 2 semanas, Sara se animó a tocar algunas de las canciones sencillas de los libros. No eran piezas emocionantes. Canciones infantiles como María tenía un corderito y Estrellita, Estrellita. Pero leerlas de la partitura en lugar de tocarlas de memoria le parecía un gran logro. A veces, la doctora Chen pasaba por la sala de práctica para ver cómo progresaba Sara. Siempre la animaba y era paciente, sin avergonzarla nunca por su lento progreso ni por preguntas sencillas. «Estás desarrollando buenos hábitos», le dijo el doctor Chun una noche. «Muchos estudiantes adultos se apresuran en los fundamentos. Y desarrollar una mala técnica difícil de corregir después. Estás siendo inteligente al tomarte tu tiempo». Sara llevaba practicando en la Academia Whitmore aproximadamente un mes cuando el doctor Chun le hizo otra oferta sorprendente. «Tengo una propuesta para ti», dijo el doctor Chun un jueves por la noche. «Necesito ayuda para organizar la biblioteca de música. Es un trabajo grande que me llevaría varias horas a la semana. A cambio, podría darte algunas clases básicas de piano durante tu tiempo de práctica. ¿Qué te parece?» Sara abrió mucho los ojos. «¿Me enseñarías tú mismo?» «Con gusto». El doctor Chun sonrió. «Estás progresando bien por tu cuenta, pero solo un poco. Las lecciones podrían ayudarte a avanzar más rápido». Sara quiso decir que sí de inmediato, pero dudó. «No puedo pagar las clases. Sé que los profesores de música cobran mucho dinero». «No se trataría de dinero», dijo el doctor Chun. «Necesito ayuda con la biblioteca y tú necesitas instrucción. Es un trato justo». Ese fin de semana, Sara pasó horas en la biblioteca de música. Con el doctor Chun aprendiendo a organizar partituras por compositor y nivel de dificultad, la biblioteca era mucho más grande de lo que Sara esperaba, con miles de piezas musicales apiladas en estantes y archivadores. «Este es el trabajo de muchos años», explicó el doctor Chun mientras revisaban pilas de partituras. Los directores musicales anteriores simplemente añadían nueva música sin organizar la que ya existía. «Llevo meses queriendo abordar este proyecto». Sara disfrutó del trabajo. Le gustaba ver todos los diferentes tipos de música. Piezas clásicas de compositores famosos, canciones modernas, arreglos de jazz y música de todo el mundo. Algunas partituras eran muy antiguas, con páginas amarillentas y notas manuscritas en los márgenes. Estudiantes y profesores llevan décadas escribiendo en esos márgenes. El doctor Chun le dijo, «Esas pequeñas notas forman parte de la historia de esta música». Mientras trabajaban, el doctor Chun le contaba a Sara historias sobre los compositores y las piezas que estaban organizando. Sara se enteró de que Beethoven era sordo cuando escribió algunas de sus obras más famosas y de que Mozart empezó a componer con solo 5 años. La música siempre ha sido una forma de expresar sentimientos que no se pueden expresar con palabras. Dr. Chun dijo, «Cada pieza cuenta una historia, incluso si el compositor nunca escribió cuál se suponía que debía ser». Después de organizar el día, el Dr. Chun le dio a Sara su primera lección de piano. Trabajaron en una pieza sencilla llamada Oda a la Alegría de Beethoven. Era mucho más hermosa que la canción infantil que Sara había estado practicando. Se trata del mismo Beethoven que escribió para Elisa. El Dr. Chen explicó que tenía un don para escribir melodías que se quedan grabadas en el corazón mucho después de dejar de tocarlas. Al principio, Sara sentía torpes los dedos al intentar tocar la nueva pieza. Las notas eran más complejas que cualquier otra que hubiera intentado antes, y seguía cometiendo errores. «No te preocupes por tocarla a la perfección», dijo el Dr. Chun. «Solo concéntrate en un compás a la vez. La música se construye nota a nota, como una casa se construye ladrillo a ladrillo». Al final de la lección, Sara pudo tocar las primeras líneas de la Oda a la Alegría, lenta pero correctamente. Al tocar esas notas familiares, sintió una conexión con algo mucho más grande que ella misma. Estaba tocando la misma música que la gente había amado durante cientos de años. Durante las siguientes semanas, las sesiones de práctica de Sara se convirtieron en la mejor parte de su día.
Se apresuraba con sus tareas de limpieza, contando los minutos hasta las 8, momento en que podía ir a la sala de práctica 3. Sus dedos se fortalecían y comenzaba a leer música con mucha más facilidad. El Dr. Chun continuó dándole clases una vez por semana, siempre aprovechando lo que Sara había aprendido antes. Trabajaban con piezas clásicas sencillas, canciones folclóricas de diferentes países e incluso algunos arreglos fáciles de jazz. «Tienes buen instinto musical», le dijo el Dr. Chun una noche. «Entiendes cómo debe sentirse la música, no solo cómo debe ser. El sonido es algo que no se puede enseñar. Tiene que salir de dentro». Sara ganaba confianza con cada lección. Todavía cometía muchos errores, pero ya no le tenía miedo al piano. Sus manos se sentían naturales sobre las teclas y empezaba a añadir sus propios toques a las piezas que tocaba. Una noche de finales de noviembre, mientras Sara practicaba una pieza suave llamada Clare Delon, el Dr. Chun apareció en la puerta de la sala de práctica. Escuchó en silencio hasta que Sara terminó la pieza. «Hermoso», dijo el Dr. Chan, «has llegado muy lejos en solo 2 meses. Creo que estás lista para un desafío mayor». Sara se giró en la banqueta del piano para mirar a su maestra. «¿Qué clase de desafío?». La doctora Chun se sentó junto a Sara en la banqueta. «El concierto de invierno será en diciembre. Es nuestro evento más grande del año con estudiantes, padres y miembros de la comunidad. Sé que esto puede parecer una locura, pero creo que deberías considerar actuar». Sara sintió que su corazón se detenía por un momento. «Yo actúo frente a la gente, pero apenas estoy aprendiendo. No soy lo suficientemente buena para eso». «Eres mejor de lo que crees», dijo la doctora Chun con suavidad. «Y la música no se trata de ser perfecta. Se trata de compartir algo hermoso con los demás. Tienes ese don, Sara». Sara bajó la mirada hacia sus manos. La idea de tocar frente a un público la aterrorizaba, pero también la emocionaba de una manera que nunca antes había sentido. «Lo pensaré», dijo en voz baja. Mientras Sara caminaba a casa esa noche, intentó imaginarse en el escenario tocando el piano. Para un público real, parecía imposible. Pero claro, hacía 3 meses, nunca lo habría hecho. Nunca se había imaginado tocando el piano. Quizás la doctora Chun tenía razón. Quizás era hora de un reto mayor. Sara pasó todo el fin de semana pensando en la sugerencia de la doctora Chin. La idea de tocar frente a la gente le revolvía el estómago, pero no podía dejar de imaginar cómo sería compartir su música con los demás. Llevaba 2 meses practicando sola y a veces se preguntaba cómo le sonaría su forma de tocar a los demás. El lunes por la noche, Sara llegó al trabajo con la decisión tomada. Encontró a la doctora Chun en su oficina corrigiendo trabajos de las clases de los alumnos. «Quiero intentarlo», dijo Sara desde la puerta. «Quiero tocar en el concierto de invierno». La doctora Chun levantó la vista con una sonrisa radiante. «Me alegro mucho, Sara. Creo que será una experiencia maravillosa para ti». «Pero tengo miedo», admitió Sara. «¿Y si cometo errores? ¿Y si la gente piensa que no encajo allí?». La doctora Chain dejó el bolígrafo y miró directamente a Sara. «Todos nos ponemos nerviosos antes de tocar. Incluso los músicos profesionales sienten miedo a veces. Pero la música se trata de valentía tanto como se trata de habilidad. Cuando compartes tu música con otros, les estás haciendo un regalo». La doctora Chun explicó que el concierto de invierno se llevaría a cabo el 15 de diciembre, que estaba a solo 3 semanas. La mayoría de los estudiantes habían estado preparando sus piezas durante meses, pero la doctora Chun tenía un plan para Sara. «Hay una pieza que me gustaría que aprendieras», dijo la doctora Chun, caminando hacia su archivador. «Es un arreglo simplificado de los Minute Waltz de Chopin. Es desafiante, pero no imposible, y es lo suficientemente hermosa como para impresionar al público». Sara tomó la partitura y la miró.
Las notas parecían bailar por la página en patrones que nunca antes había visto. Parecía mucho más complicado que cualquier cosa que hubiera tocado hasta ahora. Esto parece muy difícil, dijo Sara, preocupada. Es más avanzado que lo que has estado tocando, asintió la doctora. Chun. Pero creo que puedes aprenderlo si practicas todas las noches. Lo hermoso de esta pieza es que cuenta una historia a través de la música. Una vez que entiendes la historia, las notas tendrán más sentido. La doctora Chun se sentó. Se sentó al piano en su oficina y tocó algunos compases de la pieza. La música era ligera y alegre, como una bailarina girando en círculos. Sara comprendió por qué se llamaba vals. Tenía el ritmo de un baile. El vals de un minuto no se debe tocar en un minuto, explicó el doctor Chun. Ese es un error común. Chappie lo compuso para que pareciera un perro pequeño persiguiendo su cola en círculos. Debería ser alegre y divertido, no apresurado. Esa noche, Sara comenzó a trabajar en la nueva pieza. Era mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera intentado antes. Sus dedos tropezaban con los pasajes rápidos y tenía dificultades para leer algunas de las notaciones más complejas. Pero podía percibir la belleza de la música incluso cuando la tocaba lentamente y cometía errores. El doctor Chun tenía razón en que la pieza contaba una historia. Sara podía imaginar al perrito girando y tocando mientras practicaba las melodías circulares. Cuando se frustraba con las partes difíciles, pensaba en la historia y recordaba que se suponía que la música debía ser divertida. Todas las noches, Sara practicaba para sus 2 horas completas. Trabajó en pequeñas secciones de la pieza, tocándolas una y otra vez hasta que sus dedos recordaron los patrones. Algunas partes eran más fáciles que otras, pero las secciones rápidas del medio le costaban. Después de una semana de práctica, Sara sentía que no progresaba lo suficientemente rápido. Sus dedos se fortalecían, pero la pieza seguía sonando entrecortada e insegura. Empezaba a preocuparse de haber cometido un error al aceptar tocar. El doctor Chun notó la frustración de Sara durante su clase semanal. «Te estás presionando demasiado», dijo. «Aprender una pieza como esta lleva tiempo. Trabajémosla juntos». Dedicaron toda la clase a la primera página de la partitura. El doctor Chang le enseñó a Sara a usar la muñeca para que las notas fluyeran con más fluidez y a pensar en las estructuras de las frases en lugar de en notas individuales. La música es como hablar un idioma, explicó el doctor Chun. No se dice una palabra a la vez. Se habla en oraciones y párrafos. Lo mismo ocurre con el piano. Piensa en frases musicales, no solo en notas individuales. Este consejo ayudó a Sara a comprender la pieza de una manera nueva. En lugar de preocuparse por cada nota individual, comenzó a pensar en las formas más amplias de la melodía. La música comenzó a fluir con más naturalidad bajo sus dedos. Para la segunda semana de diciembre, Sara tocaba la pieza completa de principio a fin, aunque no sin errores. Podía sentir la historia del perro juguetón en la música, y a veces incluso sonreía mientras tocaba. Pero entonces, 5 días antes del concierto, sucedió algo inesperado. El doctor Chun llamó a Sara a su consultorio con malas noticias. Acabo de recibir una llamada de la señora Patterson. El doctor Chun dijo que su hija Emily ha contraído neumonía y no podrá actuar en el concierto. Sara sintió lástima por Emily, que era una de las estudiantes avanzadas. Eso es terrible. ¿Estará bien? Se recupera, pero definitivamente no puede actuar este fin de semana. El doctor Chun dijo que el problema es que Emily debía tocar la versión original de Minute Waltz, el complejo arreglo completo que has estado aprendiendo la versión simplificada. Sara no. Entiendo por qué esto era un problema. ¿No puede alguien más tocar la pieza de Emily? La doctora Chun negó con la cabeza. Todos los demás estudiantes avanzados ya están interpretando sus propias piezas. No tenemos a nadie más que conozca el corte lo suficientemente bien como para interpretarlo con tan poca antelación. Sara empezó a comprender lo que pensaba la doctora Chun,
y la idea la asustó. No estás sugiriendo eso. Sé que parece una locura, dijo la doctora Chun rápidamente. Pero has estado aprendiendo esta pieza durante 2 semanas con algunas modificaciones. Creo que podrías interpretar la versión simplificada en lugar de Emily. Pero el público estará esperando la versión completa, protestó Sarah. Emily es una de tus mejores alumnas. Yo solo soy una principiante. La doctora Chun se inclinó hacia adelante en su silla. Sarah, has progresado increíblemente en solo 2 meses. Tu versión simplificada es hermosa. Y la mayoría de la gente del público no notará la diferencia entre tu arreglo y el de Emily. Sarah sintió que el pánico le subía al pecho. El concierto era en solo 5 días. Se había estado preparando para tocar para su primer público, pero ahora el Dr. Chun le pedía que reemplazara a una de las mejores alumnas de la escuela. ¿Y si me avergüenzo a mí misma? ¿Y si te avergüenzo en la escuela?, preguntó Sarah. La única forma de avergonzar a alguien es sin intentarlo, dijo el Dr. Chun con suavidad. No te pediría esto si no creyera que puedes hacerlo, pero la decisión es tuya. Sarah se miró las manos. Estas eran las mismas manos que habían limpiado aulas y vaciado cubos de basura durante años. Ahora el Dr. Chun le pedía que usara estas manos para salvar el concierto de invierno. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Sarah. Por supuesto, pero necesito saberlo mañana por la noche para poder hacer otros arreglos si es necesario. Esa noche, Sarah apenas durmió. Se imaginaba a sí misma en el escenario tocando frente a cientos de personas. A veces, en su imaginación, tocaba maravillosamente y todos aplaudían. Otras veces, se olvidaba por completo de la música y salía corriendo. Escenario y vergüenza. Punto. La noche siguiente, Sarah encontró al Dr. Chun, esperando en la sala de práctica 3 con la partitura de la pieza de Emily. Traje la versión original para que veas qué cambios tendríamos que hacer, dijo el Dr. Chun. Pero primero, tócame tu versión simplificada. Sarah se sentó al piano y tocó la pieza que había estado practicando. Aunque estaba nerviosa, la música fluyó bien. Solo cometió un pequeño error y se recuperó rápidamente. Estuvo genial, dijo el Dr. Chun cuando Sarah terminó. Ahora, déjame mostrarte las diferencias en el arreglo de Emily. El Dr. Chun tocó partes de la versión original. Era más compleja, con adornos adicionales y pasajes más rápidos, pero la melodía básica era la misma que Sarah había estado aprendiendo. Con unas pequeñas modificaciones, tu versión podría funcionar perfectamente. El Dr. Chun dijo, solo tendríamos que añadir algunas notas decorativas en las secciones más fáciles. Sarah miró la música y luego el rostro alentador del Dr. Chun. Pensó en todas las noches que había pasado escuchando música a través de las puertas de la sala de práctica, deseando poder formar parte de ello. Ahora tenía la oportunidad no solo de participar, sino de ayudar. Salva el concierto. De acuerdo, dijo Sarah, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo haré. Punto. Comillas dobles. El rostro del Dr. Chun se iluminó de alegría. Maravilloso. Tenemos 5 días para prepararnos. Será intenso, pero sé que puedes lograrlo. Mientras Sarah caminaba a casa esa noche, sentía terror y emoción a la vez. En 5 días, subiría a un escenario y actuaría ante su primer público real. No tenía ni idea de que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Los siguientes 5 días pasaron como un borrón para Sarah. Nunca se había esforzado tanto en nada en toda su vida. Dedicó cada momento libre a practicar la versión modificada de Minute Waltz de Chopin. El Dr. Chun había ajustado la pieza para que coincidiera con el nivel de Sarah, conservando la belleza y el desafío esenciales del punto original. Sarah llegaba al trabajo cada noche con los dedos ya doloridos por practicar en casa con su viejo teclado. Terminaba sus tareas de limpieza lo más rápido posible y luego pasaba cada minuto disponible en la sala de práctica 3. Sus 2 sesiones de práctica se extendieron a 3 horas, luego a 4. A veces,
El doctor Chun tenía que recordarle que fuera a casa a dormir un poco. No puedes mejorar si estás agotada, le advirtió el doctor Chun el miércoles por la noche. Tus dedos necesitan descansar, al igual que el resto de tu cuerpo. Pero Sara sentía que se le acababa el tiempo. La pieza se le hacía cada día más familiar, pero seguía cometiendo errores en las secciones más rápidas. Su mayor temor era olvidar la música por completo frente al público. ¿Qué pasa si mi mente se queda en blanco cuando estoy en el escenario?, le preguntó Sara al doctor Chun durante una de sus sesiones de práctica de emergencia. Por eso practicamos tanto, respondió el doctor Chun. Queremos que tus dedos recuerden la música, incluso si tu mente se pone nerviosa. La memoria muscular es la mejor amiga de un pianista. El doctor Chun le enseñó a Sara algunas técnicas para lidiar con la ansiedad escénica. Le mostró cómo respirar profundamente antes de tocar y cómo visualizar la interpretación exitosa de la pieza de principio a fin. Los músicos profesionales usan estas mismas técnicas, le aseguró el doctor Chun. Incluso los pianistas más famosos se ponen nerviosos antes de las presentaciones importantes. Para el jueves, Sara ya podía tocar la pieza completa sin mirar la partitura. Sus dedos habían memorizado los patrones y la música fluía con más naturalidad que antes. Pero aún le preocupaba tocar frente a la gente. Esa noche, el doctor Chun organizó que Sara tocara la pieza para un pequeño grupo de profesores de la escuela. Las manos de Sara temblaban al sentarse al piano en la oficina del doctor Chun, pero logró tocar la pieza de principio a fin con solo 2 pequeños errores. «Bravo», dijo el señor Williams, el profesor de violín. «Estuvo hermosamente interpretada. Deberías estar orgullosa de ti misma». La señora Rodríguez, que impartía clases de canto, asintió. «Tu interpretación tiene una naturalidad encantadora. No suenas como si intentaras impresionar a nadie. Suenas como si estuvieras compartiendo una historia». El apoyo de los demás profesores ayudó a Sara a sentirse más segura, pero aún estaba nerviosa por el público mucho mayor al que se enfrentaría el viernes por la noche. «¿Cuántas personas habrá?», le preguntó Sara al doctor Chun mientras regresaban a la sala de práctica 3, normalmente unas 300. El doctor Chun dijo: «Estudiantes, padres, familiares y algunas personas de la comunidad que disfrutan de nuestros conciertos, 300 personas». Sara intentó imaginarse tantas caras mirándola, pero la cantidad le parecía inconcebible. Nunca había estado frente a más de una docena de personas a la vez. El viernes por la mañana, Sara se despertó con náuseas. El concierto era en solo 12 horas. Intentó desayunar, pero la comida le sabía a cartón. Pasó el día en casa, alternando entre practicar con el teclado y pasearse por su pequeño apartamento. Sara le había pedido prestado un vestido negro a su vecina para el concierto. Era sencillo pero elegante, mucho mejor que cualquier cosa que tuviera. Cuando se lo probó, apenas se reconoció en el espejo. Parecía una música de verdad, no una señora de la limpieza. Esa tarde, el doctor Chun la llamó para ver cómo estaba. «¿Cómo estás?», admitió Sara, aterrorizada. «Sigo pensando que voy a hacer el ridículo». «¿Sabes qué?», el doctor Chun dijo, «tengo una idea. Ven a la escuela 1 hora antes de que llegue el público. Puedes practicar en el piano de concierto y familiarizarte con el escenario». Era una buena idea. Sara había estado practicando con los pianos verticales más pequeños de las salas de práctica, pero el concierto se interpretaría en el piano de cola del auditorio. El mismo hermoso Steinway donde el doctor Chun la descubrió. Sara llegó a la escuela a las 6. El auditorio estaba vacío, excepto por el doctor Chun, que estaba ordenando papeles en el escenario. El piano de cola era el centro de atención, con un aspecto magnífico e intimidante a la vez. «Adelante», la animó el doctor Chun. «Toca la pieza varias veces. Acostúmbrate a cómo se siente en este piano». Sara subió al escenario y se sentó en el banco familiar. El piano de cola se sentía diferente a los pianos de la sala de práctica.
Las teclas respondían mejor y el sonido era más rico y completo. Cuando tocó las primeras notas de los pequeños valses, la música llenó todo el auditorio. «Suena hermoso», gritó el Dr. Chun desde los asientos del público. «Mucho mejor que en la sala de práctica». Sara tocó la pieza 3 veces. Cada vez sonaba más segura y musical. El piano de cola parecía sacar lo mejor de su interpretación, haciendo que incluso los pasajes más difíciles sonaran fluidos y sin esfuerzo. «Creo que estás lista», dijo la doctora Chun al unirse a Sara en el escenario. «Recuerda, este público quiere que triunfes. No están aquí para juzgarte. Están aquí para disfrutar de música hermosa». Mientras Sara se preparaba para salir del escenario, notó que la gente comenzaba a llegar para el concierto. A través de las ventanas del auditorio, pudo ver familias caminando hacia el edificio vestidas con sus mejores galas. Algunos llevaban flores para los artistas. «Esa gente viene a escucharme tocar», pensó Sara. La idea seguía pareciendo imposible. Sara fue al pequeño camerino detrás del escenario donde se preparaban los demás artistas. Había unos 20 estudiantes, desde niños pequeños hasta adolescentes. Todos se veían seguros y emocionados, charlando con sus padres y calentando sus instrumentos. Sara se sintió muy sola en la sala llena de gente. No tenía familiares allí para apoyarla, y era mucho mayor que los demás artistas. Se preguntó si a la gente le parecería extraño ver a una mujer adulta actuando con niños y adolescentes. Algunos estudiantes reconocieron a Sara como la señora de la limpieza, y los escuchó susurrar entre sí. «¿No es esa la mujer que limpia nuestras aulas?», le preguntó una niña a su madre. «¿Por qué está aquí?». La cara de Sara se puso roja de vergüenza. Quizás fue un error. Quizás no pertenecía aquí después de todo. La doctora Chun apareció junto a Sara como si le hubiera leído la mente. «Sara, me gustaría que conocieras a algunas personas». La doctora Chun presentó a Sara a varios padres y explicó que Sara era una estudiante adulta dedicada que había aprendido la pieza de cortar en tan solo 2 semanas para ayudar a salvar el concierto. En lugar de menospreciarla, los padres parecieron impresionados e interesados. «Qué maravilloso que estés aprendiendo piano de adulta», dijo una madre. «Siempre quise tomar clases, pero pensaba que era demasiado mayor. Nunca es tarde». Sara se encontró diciendo, «La doctora Chun es una excelente profesora». A medida que se acercaba la hora del concierto, el nerviosismo regresó. Sentía las manos frías y el corazón le latía con fuerza. Intentó recordar los ejercicios de respiración de la doctora Chun, pero le costaba concentrarse con tanto ruido y actividad a su alrededor. El concierto comenzó con los estudiantes más pequeños interpretando piezas sencillas. Sara observó desde los bastidores cómo niños de tan solo 6 años tocaban piano, violín y flauta. Eran tan pequeños que algunos necesitaban ayuda para alcanzar los pedales, pero tocaban con alegría y confianza. Al terminar cada intérprete, el público aplaudió efusivamente. Sara empezó a comprender lo que el Dr. Chun había querido decir sobre el público: desear el éxito de todos. Estas personas estaban allí para celebrar la música y los logros de los estudiantes, no para criticar ni juzgar. Los estudiantes mayores interpretaron piezas más desafiantes con una destreza impresionante. Sara quedó particularmente sorprendida con un chico de 16 años que tocó una pieza compleja de Rachmaninoff que sonaba increíblemente difícil. «Lleva 12 años estudiando piano», le susurró el Dr. Chun a Sara. «Pero recuerda, él no tocaba así cuando empezó. Todo experto fue alguna vez un principiante». Finalmente, el Dr. Chun subió al escenario para presentar la actuación de Sara. Sara oyó que anunciaban su nombre, y de repente, llegó el momento. Sentía las piernas débiles mientras caminaba desde los bastidores hacia el piano, pero de alguna manera logró llegar al banco sin caerse. El auditorio estaba lleno de gente, tal como el Dr. Chun había predicho.
Las luces del escenario eran tan intensas que era difícil distinguir los rostros del público. Sara lo agradeció. Era más fácil tocar para una sala llena de sombras que para 300 pares de ojos. Dot. Sara ajustó el banco a la altura adecuada y colocó las manos sobre las teclas. Respiró hondo, pensó en la historia del perro juguetón y comenzó a tocar Dot. Las primeras notas del diminuto vals sonaron claras y fuertes. Sara sintió que su nerviosismo se desvanecía a medida que la melodía familiar fluía de sus dedos. Ya no era una señora de la limpieza asustada sentada al piano. Era una música que compartía una hermosa historia con quienes querían escucharla. Sara nunca se había sentido tan sola y tan visible a la vez. Las luces del escenario le daban de lleno en el rostro y sentía a 300 personas observando cada uno de sus movimientos. El hermoso piano Steinway, que se había sentido como un amigo durante sus ensayos. Las sesiones de repente parecían enormes e intimidantes. Miró al público e intentó encontrar el rostro del Dr. Chun entre la multitud. Las luces dificultaban la visión más allá de las primeras filas, pero pudo distinguir las siluetas de la gente sentada en silencio esperando a que comenzara. Las manos de Sara temblaron ligeramente al colocarlas sobre las teclas. Había tocado esta pieza docenas de veces en las últimas 2 semanas, pero ahora tenía la mente en blanco. Por un momento aterrador, no pudo recordar cómo comenzaba la música. Entonces escuchó la voz del Dr. Chen en su memoria. Piensa en la historia. Recuerda al perrito jugando y dando vueltas. Sara cerró los ojos por un segundo e imaginó la escena juguetona que Chopin había imaginado al escribir esta pieza. Cuando abrió los ojos, sus dedos supieron qué hacer, el comienzo. Las notas del vals diminuto llenaron el auditorio. El nerviosismo de Sara comenzó a desvanecerse a medida que la melodía familiar tomaba el control. Sus dedos se movieron por las teclas con creciente confianza y comenzó a recordar por qué amaba tanto esta pieza. Un punto en el público. La gente se acomodaba en sus asientos, algunos sorprendidos por lo que oían. Muchos esperaban oír a Emily Patterson, una de las alumnas más avanzadas de la escuela. En cambio, escuchaban a una mujer que nunca habían visto. La doctora Chun, sentada en la primera fila, observaba a Sara con orgullo y ansiedad. Sabía lo mucho que se había esforzado Sara para prepararse para este momento, y podía ver que tocaba maravillosamente a pesar de su evidente nerviosismo. Dot. A medida que Sara avanzaba hacia la sección central, más desafiante, de la pieza, su confianza se fortalecía. Los pasajes que tanto le habían costado durante el ensayo fluían ahora con fluidez. Sus dedos parecían recordar exactamente dónde ir, incluso cuando su mente estaba centrada en la emoción de la música en lugar de en los detalles técnicos. Dot. En la tercera fila, la señora Henderson se inclinó hacia su esposo. ¿Quién es esa mujer? No es una alumna regular. No lo sé, susurró el señor Henderson. Pero toca maravillosamente. Escuchen lo expresivo que es su fraseo. Sara estaba absorta en la música. El público, las luces del escenario y su propio nerviosismo se habían desvanecido. Contaba la historia de Chopin a través de sus dedos, pintando imágenes de alegría y alegría con cada nota. La pieza llegó a su sección técnicamente más exigente, donde la melodía giraba en círculos rápidos como un perro que se persigue la cola. Las manos de Sara se movían con rapidez sobre las teclas, pero no se apresuraba. El Dr. Chun le había enseñado que la música rápida debe respirar y fluir, no sonar frenética ni desesperada. Al tocar este desafiante pasaje, Sara sintió una oleada de orgullo. 3 meses atrás, apenas podía tocar Twinkle, Twinkle, Little Star en su viejo teclado. Ahora, interpretaba Chopin frente a cientos de personas, y lo hacía bien. Dot entre el público. Algunos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, atraídos por la apasionada interpretación de Sara. Había algo diferente en su forma de tocar, algo crudo y emotivo que les llegaba al corazón, de maneras que las interpretaciones estudiantiles técnicamente perfectas a veces no conseguían.
El doctor Chun notó la reacción del público y sonrió para sí misma. Había sospechado que Sara poseía esa cualidad especial, la capacidad de conectar emocionalmente con los oyentes, pero no estaba segura de cómo se trasladaría a una actuación en directo. Sara se acercó a la sección final de la pieza, donde la alegre melodía se fue ralentizando y se volvió más suave, como un perrito cansado de tanto dar vueltas y finalmente tumbado a descansar. Su toque en las teclas se volvió más suave y delicado, y la música parecía flotar en el aire. Tocó los últimos compases. Sara comprendió que algo mágico había sucedido. No solo había sobrevivido a su primera actuación en público, la había disfrutado de verdad. Durante esos pocos minutos en el escenario, se sintió completamente libre y ella misma. Las notas finales del vals diminuto flotaron en el aire un instante antes de desvanecerse. Sara levantó las manos del teclado y miró al público por primera vez. Desde que había empezado a tocar, el auditorio estaba en completo silencio. Por un instante desgarrador, Sara se preguntó si había tocado mal y el público estaba demasiado conmocionado para reaccionar. Miró al doctor Chun, en la primera fila, intentando interpretar su expresión. Entonces el doctor Chun comenzó a aplaudir lentamente, al principio, y luego con creciente entusiasmo. El sonido pareció romper el hechizo, y de repente, todo el auditorio estalló en aplausos. La gente no solo aplaudía cortésmente, aplaudía con verdadero entusiasmo y aprecio. Sara vio a la gente del público sonriendo y asintiendo con la cabeza. Algunos incluso se pusieron de pie. Sara se levantó del piano sintiéndose mareada de alivio y asombro. Lo había logrado. De hecho, había realizado el corte frente a 300 personas y parecía que lo habían disfrutado. El doctor Chun le había enseñado a hacer una reverencia después de la actuación. Así que Sara hizo una pequeña reverencia nerviosa hacia el público. Los aplausos se hicieron aún más fuertes y más personas se levantaron de sus asientos. Mientras Sara salía del escenario, le temblaban las piernas, pero el corazón le latía con fuerza. Nunca había experimentado algo como la emoción de actuar para un público en vivo. Fue aterrador y maravilloso a la vez. Entre bastidores, el doctor Chun la esperaba con lágrimas en los ojos. Sara, eso fue absolutamente hermoso. Estoy muy orgullosa de ti. ¿De verdad lo hice bien?, preguntó Sara, aún sin poder creer lo que acababa de pasar. Lo hiciste más que bien, dijo la doctora Chun, abrazándola. Conmueves a la gente. ¿Oíste esos aplausos? No fueron aplausos educados. Fue un aprecio genuino por la música hermosa. Otros artistas también felicitaban a Sara. Los estudiantes que antes habían susurrado sobre ella ahora la miraban con respeto y curiosidad. Eso fue increíble, dijo Jennifer, una estudiante de preparatoria que había actuado antes en el concierto. Nunca había escuchado a Minute Waltz tocar con tanto sentimiento. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando piano? Solo unos 3 meses, dijo Sara en voz baja. Los ojos de Jennifer se abrieron de sorpresa. ¿3 meses? Pero tocaste como si hubieras estudiado durante años. Mientras el concierto continuaba con los demás artistas, Sara encontró un asiento al fondo del auditorio para observar. Todavía estaba procesando lo que le acababa de pasar. 3 meses atrás, había tenido miedo incluso de tocar el piano en este mismo auditorio. Esta noche había tocado ese mismo piano para cientos de personas. Los demás estudiantes continuaron su hermosa actuación, pero Sara notó que varias personas del público la miraban constantemente y susurraban entre sí. Escuchó fragmentos de conversación. ¿Quién era esa mujer? Tocaba tan bien. Me pregunto si da clases. Al terminar el concierto, la gente no se apresuró a irse como solía hacer. Muchos se acercaron a Sara para felicitarla por su actuación y preguntarle sobre su historia. Se encontró rodeada de padres y miembros de la comunidad curiosos que querían saber más sobre la misteriosa estudiante adulta que los había cautivado con su forma de tocar. Siempre he querido aprender piano, dijo una mujer mayor. Me has inspirado a finalmente tomar clases.
Si puedes aprender a tocar así en 3 meses, quizás yo también tenga esperanza. Un hombre de mediana edad estrechó la mano de Sara con entusiasmo. Esa fue la actuación más conmovedora de la noche. Tienes un verdadero don para expresar emociones a través de la música. Sara se sintió abrumada por toda la atención y los elogios. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención y no sabía cómo responder a tantos elogios, pero la doctora Chun apareció a su lado y la ayudó a guiarse entre la multitud. Sara necesita tiempo para procesar esta experiencia, les dijo a las personas reunidas a su alrededor. Pero estoy segura de que agradece sus amables palabras. Al salir finalmente del auditorio, la doctora Chun rodeó los hombros de Sara con el brazo. ¿Cómo se siente? Sara respiró hondo. Siento que acabo de descubrir algo sobre mí que no sabía que existía. Así es siempre actuar. La doctora Chun sonrió. Cada actuación es diferente, pero las mejores, aquellas en las que conectas con el público como lo hiciste esta noche, son especiales. Tienes un don natural para comunicarte a través de la música, Sara. Esta noche lo demostró. Mientras Sara conducía a casa por las calles tranquilas, no dejaba de rememorar la noche. Los aplausos, los elogios, la sensación de compartir su música con los demás. Todo había sido más maravilloso de lo que jamás había imaginado. No tenía ni idea de que este era solo el comienzo de un viaje que transformaría su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Mientras Sara se sentaba ante el hermoso piano Steinway en el escenario de la Academia Whitmore, algo extraordinario comenzó a suceder. El nerviosismo que había estado creciendo en su interior durante días comenzó a derretirse como el hielo bajo la cálida luz del sol. Sus dedos encontraron su lugar en las teclas familiares, y las primeras notas de los minuciosos valses de Sopopen resonaron claras y puras. Pero esta no era la misma Sara, que había practicado nerviosamente en la pequeña sala de práctica. Ni siquiera era la misma Sara que había tocado con cautela para el pequeño grupo de profesores el día anterior. Algo había despertado en ella en el momento en que comenzó a tocar para ese gran público. La música que fluía de sus dedos se transformó. Donde antes había una meticulosa precisión técnica en sus sesiones de práctica, ahora había una profunda expresión emocional. Donde antes había vacilación y dudas, ahora había confianza y alegría. Sara no solo tocaba las notas que Chopin había escrito. Estaba contando su historia con su propia voz. Entre el público, la gente empezó a inclinarse hacia adelante en sus asientos. Esto no era lo que esperaban oír. La mayoría de las actuaciones estudiantiles de esa noche habían sido técnicamente impresionantes, pero predecibles. Esta mujer, esta misteriosa intérprete que nunca antes habían visto, tocaba con una profundidad emocional que era a la vez sorprendente y cautivadora. La doctora Chun observaba desde la primera fila con creciente asombro. Sabía que Sara tenía talento musical, pero no había anticipado este nivel de maestría. Sara no solo estaba ejecutando la pieza correctamente, sino que la interpretaba con la sensibilidad de un músico mucho más experimentado. La primera sección del vals bailaba suavemente bajo los dedos de Sara, juguetona y grácil como el perrito que Chopin había imaginado. Pero a medida que la música avanzaba hacia los pasajes centrales más complejos, la interpretación de Sara se volvió aún más notable. Moldeaba cada frase con instintos musicales naturales, acelerando y desacelerando de maneras que hacían que la música respirara y fluyera. L4 La señora Patterson, cuya hija Emily debía interpretar esta pieza, le susurró a su esposo: «La está tocando mejor que Emily nunca. Escucha cómo hace que cada nota hable». Sara estaba completamente absorta en la música. Las luces del escenario, el público, incluso su propio nerviosismo, habían desaparecido. Estaba en un lugar donde solo existía la música, donde sus emociones podían fluir directamente a través de sus dedos hacia las teclas y llegar a los corazones de todos los que la escuchaban. Los desafiantes y rápidos pasajes del centro de la pieza, que tanto le habían dado a Sara durante los ensayos, ahora fluían sin esfuerzo.
Sus manos se movían por las teclas con una gracia y precisión renovadas. Pero lo más importante, no solo tocaba las notas. Las hacía cantar con significado. Mientras la música giraba en sus alegres círculos, adquiriendo intensidad y alegría, Sara sintió una oleada de pura felicidad como nunca antes había experimentado. Esto era lo que había estado buscando toda su vida sin siquiera saberlo. Esta sensación de conexión completa entre su ser interior y los hermosos sonidos que creaba. El público estaba completamente bajo su hechizo. En el quinto, Ro, un hombre mayor que había asistido a docenas de estos conciertos escolares, se secó las lágrimas. Nunca antes se había conmovido con una actuación estudiantil. Pero algo en la interpretación de esta mujer lo conmovió profundamente. En lo más profundo de su corazón, una adolescente obligada a asistir al concierto por sus padres dejó el teléfono y escuchó con total atención por primera vez en toda la noche. Siempre había pensado que la música clásica era aburrida, pero esta mujer la hacía sonar viva y emocionante. El Dr. Chun notó que los sonidos habituales de las salas de conciertos, la gente moviéndose en sus asientos, el crujido de los programas y las conversaciones tranquilas, habían cesado por completo. Todo el público estaba concentrado en la actuación de Sara con una intensidad inusual incluso en salas de conciertos profesionales. A medida que Sara se acercaba a la sección final de la pieza, donde la energía lúdica se transforma gradualmente en algo más suave y reflexivo, su toque en las teclas se volvió aún más expresivo. Ya no se limitaba a tocar notas. Estaba pintando emociones y sonidos, creando una historia que todos los presentes podían entender sin palabras. La música comenzó a ralentizarse y a volverse más contemplativa, como el perrito que finalmente se cansa de tanto girar y se dispone a descansar. Los dedos de Sara acariciaron las teclas con increíble ternura, extrayendo cada gramo de belleza de la melodía de Chopin. En estos compases finales, Sara añadió algo que nunca había hecho en la práctica. Pequeños y sutiles cambios de ritmo y dinámica. Eso surgió de pura intuición musical. Mantuvo ciertas notas solo un poco más de lo escrito, dejándolas resonar con un significado adicional. Tocó algunos pasajes ligeramente más suaves que otros, creando sombras y luces en la música. Como un artista que trabaja con luz y color, la doctora Chun reconoció lo que estaba sucediendo y sintió que se le erizaba la piel. Sara no solo estaba interpretando la pieza, la estaba haciendo suya, añadiendo su interpretación personal de maneras que demostraban verdadera madurez musical. El público podía sentir que algo especial estaba sucediendo incluso si no tenían los conocimientos musicales para entender exactamente de qué se trataba. Sienten que presenciaban un momento de pura verdad artística cuando un intérprete conecta tan completamente con la música que los límites entre el intérprete y la composición desaparecen. Mientras las últimas notas de los pequeños valses comenzaban a desvanecerse, Sara las tocó con una belleza tan delicada que parecían flotar en el aire como pompas de jabón, perfectamente formadas e increíblemente frágiles. Dejó que el acorde final sonara el tiempo justo antes de levantar las manos de las teclas con una precisión lenta y elegante. El silencio que siguió fue profundo y completo. No era el silencio incómodo de un público que no sabe cómo responder. Era el silencio reverente de quienes acababan de experimentar algo hermoso y necesitaban un momento para absorberlo por completo. Sara se sentó en el banco del piano, con las manos aún suspendidas sobre las teclas, respirando profundamente mientras regresaba lentamente del lugar mágico al que la música la había llevado. Nunca había sentido nada parecido a lo que acababa de suceder. Fue como si hubiera descubierto una parte de sí misma que desconocía. Entre el público, la doctora Chun fue la primera en aplaudir, pero sus aplausos eran distintos de la cortesía que solía acompañar a las actuaciones estudiantiles. Aplaudía con genuina emoción, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo y asombro. El sonido de sus aplausos pareció liberar al público del hechizo que la actuación de Sara había ejercido sobre ellos. Una a una, luego en grupos, luego todas juntas,
300 personas se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir con un entusiasmo que hizo temblar las paredes del auditorio. Pero no eran solo aplausos. Era celebración. La gente no solo aplaudía. Sus manos gritaban, «¡Bravo!» y «¡Hermoso!». Algunos se secaban las lágrimas. Otros miraban a sus vecinos con expresiones de asombro, como para confirmar que lo que acababan de escuchar era real. La ovación de pie continuó durante lo que pareció una eternidad. Sara se levantó del banco del piano con las piernas temblorosas, sin poder creer aún lo que acababa de suceder. Miró al mar de gente de pie, aplaudiendo, y se sintió abrumada por su respuesta. Se había preparado para un aplauso cortés, tal vez incluso para algún tipo de reconocimiento por su esfuerzo como principiante adulta. Pero esta reacción superó todo lo que había imaginado. Estas personas no solo estaban siendo amables con una aficionada nerviosa. Estaban celebrando un verdadero logro artístico. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse y la gente comenzó a regresar a sus asientos, Sara hizo una reverencia más profunda de lo que había planeado. El aprecio del público la había conmovido casi tanto como tocar la música. Sintió una conexión con estos desconocidos como nunca antes había experimentado. Al bajar del escenario, Sara sintió que le temblaban las piernas, pero el corazón le latía con fuerza. No solo había sobrevivido a su primera actuación en público, había descubierto algo sobre sí misma que cambiaría el curso de toda su vida. El Dr. Chun la esperaba entre bastidores con lágrimas en los ojos. «Sara», susurró, «eso fue extraordinario. No solo tocaste esa pieza, la transformaste en algo mágico». Mientras Sara permanecía en la oscuridad tras el escenario, aún oyendo el eco de los aplausos, supo que su vida acababa de dar un giro inesperado. La señora de la limpieza, que hacía 3 meses tenía miedo de tocar un piano, acababa de conmover a un público de 300 personas con el poder de su expresión musical. No tenía ni idea de que la noticia de su actuación se extendería por toda la comunidad, ni de que su teléfono empezaría a sonar con oportunidades que jamás había imaginado. Solo sabía que había encontrado su verdadera vocación y que ya no volvería a ser la persona que era. El silencio que siguió a la actuación de Sara pareció eterno. Se sentó en el banco del piano, con las manos aún temblando ligeramente por la intensidad de lo que acababa de experimentar. Las últimas notas de los minúsculos valses de Chopin flotaban en el aire como un secreto susurrado que todos en el auditorio habían tenido el privilegio de escuchar durante un instante que pareció una hora. Nadie se movió. Las 300 personas del público permanecieron completamente inmóviles, como si temieran que cualquier sonido pudiera romper el hechizo que Sara había tejido a su alrededor. Incluso los niños pequeños, que solían inquietarse durante las presentaciones de música clásica, permanecieron en silencio con los ojos muy abiertos. Entonces, desde la primera fila, la doctora Chun comenzó a aplaudir, pero su aplauso no fue el aplauso educado y mesurado que solía seguir a las presentaciones estudiantiles. Juntó las manos con genuina emoción, y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba a Sara en el escenario. El sonido del sentido aplauso de la doctora Chun pareció despertar al público de su trance. Una persona comenzó a aplaudir, luego otra, y de repente, todo el auditorio estalló en la ovación más entusiasta que la Academia Whitmore había escuchado jamás. Pero esto fue más que un simple aplauso. La gente se levantaba de sus asientos. Primero unas pocas personas, luego filas enteras, hasta que todos los presentes se pusieron de pie y aplaudieron con pura alegría y asombro. El sonido fue atronador, resonando en las paredes y el techo de la sala de conciertos. Sara se levantó del banco del piano en las piernas temblorosas, apenas podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Nunca había imaginado que su simple rendimiento podría generar tal respuesta. El mar de estar de pie aplaudiendo a las personas se extendió ante ella como un sueño que era demasiado maravilloso para ser real. ¡Bravo! Alguien llamó desde la parte posterior del auditorio. ¡Hermoso!, gritó otra voz.
Pronto hubo llamadas de aprecio provenientes de toda la audiencia. Algunas personas estaban limpiando las lágrimas de sus ojos. Otros recurrían a sus vecinos con expresiones de asombro como si necesitaban confirmación de que lo que acababan de presenciar era real. La señora Henderson, que había asistido a estos conciertos escolares durante 5 años, mientras su hija estudió violín, se inclinó a su esposo con lágrimas en los ojos. En todos los conciertos en los que he estado, nunca he escuchado algo así. ¿Quién es esa mujer? La ovación de pie continuó durante casi 5 minutos, una eternidad en la hora de la sala de conciertos. Sara trató de inclinarse con gracia como la doctora Chun le había enseñado, pero sus emociones eran abrumadoras. Nunca se había sentido tan expuesta y tan celebrada al mismo tiempo. Finalmente, cuando los aplausos comenzaron a desvanecerse y la gente comenzó a regresar a sus asientos, Sara salió del escenario con su corazón latiendo. Sintió que estaba flotando en el aire, pero también como si pudiera colapsar a partir de la intensidad de la experiencia. El doctor Chin la estaba esperando en las alas. Y en el momento en que Sara salió del escenario, su maestra la envolvió en un cálido abrazo. Sara, eso fue absolutamente extraordinario. Nunca te he escuchado jugar con tanta emoción y arte. No solo realizaste esa pieza, lo hiciste cobrar vida. ¿Realmente me fue bien?, preguntó Sara. Todavía no puede creer el público. Reacción. Sentí que estaba en un sueño mientras jugaba. Hiciste más que bien, dijo el doctor Chun, sosteniendo a Sara a la longitud de los brazos y mirándolo a los ojos. Mueves a las personas de una manera que la mayoría de los músicos profesionales solo pueden esperar lograr. Esa actuación vino de tu corazón, y todos en la audiencia lo sintieron. Mientras el concierto continuaba con los estudiantes restantes, Sara encontró un asiento en la parte trasera del auditorio para mirar, pero rápidamente se dio cuenta de que se había convertido en el centro de atención. La gente seguía dándose la vuelta para mirarla, susurrándose el uno al otro y señalando en su dirección. Durante el intermedio, Sara estaba rodeada de miembros de la audiencia que querían conocerla y aprender más sobre su historia. Se sintió abrumada por toda la atención, pero también profundamente conmovida por el calor y el entusiasmo genuino de sus respuestas. He estado asistiendo a estos conciertos durante 10 años, dijo Williams, un profesor de música retirado de la comunidad. Esa fue una de las actuaciones más conmovedor que he escuchado. Tienes un regalo raro para comunicarte a través de la música. Una anciana llamada señora García se acercó a Sara con lágrimas todavía frescas en sus ojos. Tu juego me recordó a mi abuela que solía jugar piano para nuestra familia cuando era una niña. Ella jugó con el mismo tipo de amor que mostraste esta noche. Gracias por traer de vuelta esos hermosos recuerdos. Un adolescente que había actuado más temprano en la noche llegó a Sara durante el intermedio. He estado estudiando piano durante 8 años, dijo, pero nunca he jugado con el tipo de sentimiento que mostraste esta noche. ¿Cómo haces que la música suene tan emocional? Sara no sabía cómo responder a su pregunta. Solo traté de contar la historia que escuché en la música, dijo. El doctor Chen me enseñó que cada pieza tiene algo que decir. La palabra del notable desempeño de Sara se extendió rápidamente a través de la comunidad. Cuando terminó el concierto, varias personas se le acercaron con oportunidades inesperadas. El señor Patterson, un empresario local cuya hija asistió a la escuela, se presentó a Sara. Soy dueño de un restaurante en el centro y tenemos música en vivo en las tardes de fin de semana. ¿Estarías interesado en jugar piano para nuestros invitados? Creo que les encantaría escuchar a alguien con tu talento. La señora Thompson, que enseñó lecciones de piano en privado, hizo una oferta aún más sorprendente. He estado buscando a alguien que me ayude a enseñar a estudiantes adultos, dijo. Muchos adultos quieren aprender piano pero sentirse intimidados por los maestros tradicionales. Alguien como tú que entienda lo que es comenzar más adelante en la vida sería perfecto para trabajar con ellos. Pero la conversación que más cambió la vida provino de la doctora Susan Martínez,
decana del programa de música de la comunidad local de la comunidad. Había escuchado sobre la notable actuación y había venido al concierto específicamente para escuchar a Sara tocar. Me gustaría ofrecerle una beca completa para estudiar música en nuestra universidad. El doctor Martínez le dijo a Sara mientras la noche se estaba acabando. Tenemos un excelente programa para estudiantes adultos que desean seguir la música en serio. Basado en lo que escuché esta noche, creo que tienes el talento y la pasión para convertirte en un músico profesional. Sara miró al doctor Martínez en estado de shock. Una beca. Pero solo he estado jugando durante 3 meses. No estoy calificado para un estudio musical de nivel universitario. El talento musical no se mide solo en años de estudio, respondió el doctor Martínez. Lo que demostró esta noche, esa capacidad de conectarse emocionalmente con su audiencia es algo que no se puede enseñar. Es un regalo que tienes o no lo haces. Y claramente lo tienes. La doctora Chun, que había estado escuchando esta conversación, puso su mano sobre el hombro de Sara. Creo que deberías considerar seriamente esta oportunidad. Sara, ya has demostrado que puedes aprender rápidamente y desempeñarse maravillosamente con el entrenamiento adecuado. No hay límite para lo que podría lograr. Mientras Sara conducía a casa esa noche, su mente giraba con posibilidades que nunca había imaginado. Hace 3 meses, había sido una dama de limpieza solitaria cuyo sueño más grande era tocar canciones simples en su antiguo teclado. Esta noche había recibido ofertas para actuar profesionalmente, enseñar a otros estudiantes y estudiar música a nivel universitario. Pero lo más importante, había descubierto algo sobre sí misma que cambió todo. No solo era alguien que disfrutaba escuchar música o tocarse como pasatiempo. Ella era alguien que podía crear belleza y tocar los corazones de las personas a través de su expresión musical. Durante las siguientes semanas, la vida de Sara se transformó por completo. Aceptó la beca para el programa de música de la universidad comunitaria donde comenzó a estudiar en serio el piano con excelentes maestros. También comenzó a dar lecciones a otros estudiantes adultos que, como ella, siempre habían soñado con aprender música, pero pensó que era demasiado tarde. Su historia se extendió por toda la ciudad, inspirando a otros adultos a perseguir sus propios sueños musicales. Sara se hizo conocida como la mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para descubrir su verdadera vocación. 6 meses después de su primera actuación, Sara dio su primer recital completo como estudiante universitaria. El auditorio estaba lleno de personas que habían escuchado sobre su notable viaje de la limpieza a la dama a pianista consumado. Una vez más, recibió una ovación de pie. Pero el momento más significativo se produjo después del recital cuando un hombre de mediana edad se le acercó con su pequeña hija. Mi hija ha estado estudiando piano durante 2 años, dijo, pero quería dejar de fumar porque pensaba que no era lo suficientemente buena. Después de escuchar tu historia y verte actuar esta noche, ella decidió seguir estudiando. Le has mostrado que la música no se trata de ser perfecta. Se trata de compartir algo hermoso con los demás. Sara miró a la niña que estaba agarrando sus libros de piano y sonriendo a Shayeli. La música es el regalo más maravilloso que puedes darte a ti mismo y a los demás. Sara le dijo, nunca renuncies a algo que te traiga alegría. Mientras Sara continuó su viaje musical, nunca olvidó la noche que cambió todo. A menudo regresaba a la Academia Whitmore para visitar al Dr. Chun y para ser voluntario en el programa de música. Y a veces tarde en la noche, cuando el edificio estaba tranquilo, se sentaba en el mismo piano de cola donde comenzaba su historia y jugaba a los minutos de Chopin. La pieza que la había transformado de una dama de limpieza invisible en un músico cuya historia inspiraría a otros en los próximos años. El viaje de Sara demostró que el talento puede surgir a cualquier edad, que los sueños nunca son demasiado grandes si tienes el coraje de perseguirlos, y que a veces la música más hermosa proviene de los lugares más inesperados.